La sensación de que no vamos a ver más que los que estamos acá. ¿Qué creen ustedes? Se fueron a traer la antorcha. Tomás, Eh, esa idea de hacer puente hasta el día lunes es bueno, pero no, yo no digo que no, pero me, me gustaría avanzar, pero sí necesito que esté la mayoría ingresada, o por lo menos más de 100. Pero voy a adelantar algo solo por una conversación que podamos tener aquí fuera de la clase, compañeros. ¿Cuántos grupos tiene la clase? ¿Están informados que toda la clase tiene grupos? ¿De cuántos se componen los grupos? ¿Alguien que quiera conversar? no tenemos grupo todavía, Lick. No, licenciado. No No, no hay tenemos ningún grupos. grupo. Hay No grupos, han venido, no han venido trabajando con grupos. No. No, Lick. No, No, licenciado. no, licenciado. tenemos que trabajar en grupos, pero hemos sido en otras secciones. Como aquí nos reunimos de distintas secciones, o sea, se rompieron otra vez los grupos. Entiendo. ¿Saben qué es lo que pasa? Que necesitamos tener en esencia la formación de grupos. Porque no, como no tenemos clases presenciales, antes me recuerdo y continúo todavía en este escenario, de que debe de armarse un grupo con coordinador, con secretario y relator, o como lo quieran llamar, eh, porque vamos a dejar trabajos de investigación muy propios de la cátedra, pero más adelantados, que esa es parte del por qué la necesidad, o más bien dicho, aprovechar la tecnología para adelantarnos en términos de desarrollo agrario que se han practicado en otros países a través del planteamiento de la reforma agraria. Dice que me estoy adelantando fuera de la clase. Eh, bueno, ahí está, sí. Antes armaban grupos de 10 y 11. ¿Cuántos alumnos sabemos aquí ahorita? 162. Quisiera armar unos 10 grupos, 12 grupos, que depende de la cantidad que tengamos, en el cual tienen que venir a desarrollar el trabajo de investigación. Bueno, esto es parte de un escenario, por eso quiero conversar con ustedes. Han habido grupos que se han dedicado a sembrar árboles, pero por razonamientos personales. Alguien me decía que tenemos que tener una autorización de las autoridades universitarias para hacer este trabajo, este tipo de trabajos. Sí, cuando es muy lejos, y sí por la responsabilidad, por responsabilidad de que habemos todavía que compañeros, y yo me cuento, es decir, que todavía no comprendemos el alcance de ser universitario, el alcance de ir a hacer trabajos fuera de la universidad, el compromiso que tenemos para representar a la universidad a nuestros compañeros estudiantes. Hay quienes, no estoy diciendo la mayoría, pues, porque no es cierto, yo siempre parto que uno o dos siempre fastidian todo. Hay quienes son malos tragos. Pero si está aquí la licenciada. ¿Cómo se llama? Hay quienes son malos tragos, decía, y lo normal es que fastidien al resto de los compañeros. Es decir, que siempre hay una responsabilidad como estudiantes, como sacarlistas, como parte de la Facultad de Derecho. O sea, cualquier concepto que se maneje en este escenario tiene que valorarse en este tiempo. Pero estoy oyendo un comentario por ahí de algunos compañeros. Me gustaría que si podemos marcar el poder reunir unos 12 grupos. Por eso preguntaba, si han tenido las experiencias en otras clases, ¿cuántos grupos han tenido? A ver, Melary,
Anderson, así es. Monje Suárez. A ver, ¿por qué te gustaría a ti eso? Me parece fantástico. Como este es un anticipo es a lo que estamos, ¿cómo se llama? Valorando para lo que tengamos que trabajar. Entonces, esa es parte de una presentación, un trabajo que debe de presentarse y debe de exponerse. Lo normal sería que llevemos para nosotros desde ya un trabajo con suma eficiencia, con las características propias de un trabajo de investigación. No. Por ejemplo, ahí me está poniendo ahí un compañero que hay que considerar los tiempos, la agenda, pero ese es parte de la responsabilidad del estudiante. Aquí nos tenemos que poner de acuerdo y el estudiante tiene que hacer su tiempo. Yo no digo que no tenga tiempo para su trabajo, que no tenga tiempo para sus hijos, para su casa, pero también tiene que tener un tiempo para ser abogado, un tiempo para ser estudiante. Y entonces les doy la palabra para ver cómo lo valoran. Si no, pues vamos a continuar con la clase. A ver, Alessandro, hablemoslo de una vez. Alexandro. Alexandro Velázquez, dime tú, ¿cómo lo ves? Ven, démosle ahorita a Melanie. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que nosotros en el tercer semestre o cuarto, no recuerdo, hicimos grupos para derechos humanos. Y el licenciado lo que hizo para no complicar tanto lo de la unión de los grupos era que fueran por afinidad y dejó a una encargada, que en ese momento era yo, de hacer un listado con los grupos y yo me comuniqué con el encargado de cada grupo. Y él solito iba inscribiendo a su grupo en un formulario para ver cuántos eran, y él puso que eran grupos de, no me recuerdo si eran de 10 o de 12. ¿Y cuántos grupos hicieron, Melanie? Estoy aprovechándome de lo que ya tienen construido, ¿me explico? Se hicieron como 24 grupos. Es demasiado, 24 grupos. Los teníamos que reducir por lo menos a 12 o 15 lo más. Tal vez es ver en base a las notas que usted va a publicar posteriormente, me imagino, ver cuántos alumnos son, o si usted tiene el listado para dividirlos ahí, para ver cuántas personas por grupo. Vi ahí, por ejemplo, que me escribe hacer un coloquio. Me parece también hacer un coloquio. El tema es que no hemos tenido... yo puedo conseguir algún salón, pero hacer un coloquio solo para una clase tendría que reunir a las dos clases para llevar precisamente a personas como el que traje la vez pasada. ¿Se recuerdan que traje un doctor que tiene expertise en términos de el tema ambiental, que por cierto concluimos en que pudiéramos también ser parte de eso, lo de hacer un coloquio, que pudiéramos participar todos, estemos en una reunión, sacar conclusiones? Eso sería fantástico también, pero bueno, todo está para platicar. Yo he dicho siempre que una clase no es lo que decide el catedrático, sino es la comunión entre catedráticos y los estudiantes. Ese siempre ha sido mi lema. Nunca he sido del criterio que el catedrático debe de imponerse esa valoración que se le conoce como disciplinarismo ideológico, el meternos en la cabeza que la disciplina es la única que puede resolver. Eso no es posible en esta clase. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, vamos a... ¿Y qué dice? ¿Quién está ahí? Sonia. A ver, Sonia, dime qué es lo que me quieres decir.
Participa Sonia, por favor. Sí, Lick, buenas tardes. Sí, Sonia. Era para decirle de que podríamos hacer los grupos por afinidad y como siempre más de un compañero queda de que no tiene grupo, los vayamos metiendo con los grupos que ya están formados. Exacto. Bueno, miren, pues hagamos una cuestión. Como sé que hay liderazgos dentro de esto y tampoco puede generar eso ninguna fricción. Un grupo debe estar constituido por un coordinador y un relator. Entonces, vamos a requerir que me sea enviado precisamente la integración de los grupos. Cuanto más rápido lo hagamos, mejor, porque entonces nos da tiempo para terminar de exponer, porque hemos llegado a la exposición ya muy apretado con la cuestión de las clases y hoy no quiero que me suceda eso, sino ir en el tema, porque hay que ahondar en la clase, hay que continuar con la clase, pero de todas maneras los temas que estamos valorando van a ser parte efectivamente de la valoración en los exámenes, o sea que aparte del trabajo hay que estar precisamente atendiendo y haciendo preguntas en el momento en que se manejen las exposiciones como grupo. He tenido la suerte, la ventaja de encontrarme efectivamente en años anteriores con distinguidos compañeros estudiantes que han hecho un trabajo encomiable, de verdad bárbaro, que podían ser para el día de mañana catalogarse como una propuesta de tesis para poderse graduar. Así es que es un trabajo profesional, no es un trabajo que me lo van a entregar solo por entregármelo, eso tampoco lo valoro de esa manera. Es un trabajo específicamente para compañeros que ya tienen criterios importantes de la investigación. Y no hay mucho que discutir en el tema de la investigación, porque ustedes tienen herramientas, elementos, y tendrán que ustedes encontrar la mecánica para poderse reunir y poder evaluar entre ustedes mismos cuál puede ser un trabajo que atienda y tienda a resolver, por ejemplo, sí, ese es casi similar a lo que manejamos en pueblos indígenas, el que haya efectivamente, solo que en esta ocasión estamos hablando de los planteamientos de desarrollo agrario, de la piscicultura, la floricultura. Hay escenarios mundiales que en Guatemala no se ponen en práctica, bueno, ya hemos venido explicando que, y eso es lo que vamos a continuar ahorita exponiendo. Si no hay ninguna objeción o algún comentario sobre esta parte que todavía está pendiente, me gustaría continuar con la clase. ¿O hay alguna observación que se quiera hacer? Porque hoy sí ya tenemos a los compañeros ya en el chat. ¿Alguna observación, compañeros? Bien. A ver, ¿qué estábamos el día lunes? Llegamos a una parte esencial de la historia política, social, cultural y especialmente jurídica de Guatemala, en el cual hay una coyuntura social, o sea, hay un parteaguas, pudiéramos definir así. Históricamente, desde el movimiento de la reforma liberal hasta el derrocamiento efectivamente de Ponce Baides, hay de ahí para atrás, hemos ya discutido temas como la esclavitud solapada, el rechazo a las personas como consecuencia del clasismo imperante en esos razonamientos políticos económicos que se dieron desde la época precisamente de la colonia, pasando por la independencia. El racismo fue una exclusividad de quienes dejaron y definieron y administraron precisamente el país. Y es precisamente en todo este escenario, valorándolo de la imposición, de la forma en que se apropiaron de todos los recursos naturales de la sociedad, y ver que el que sigue históricamente desarrollándose matices democráticas o matices políticas
o matices republicanas provenientes precisamente de Europa, que dan en este país la oportunidad de ver un marco teórico diferente al que se venía desarrollando. Sí, estamos dejando por un lado la costumbre, la simple costumbre que tenían los pueblos, y se define hoy dentro de ese orden, digamos, formal, ya el establecimiento de un escenario republicano, o si quieren ustedes, ya tenemos los escenarios con los que conocemos los temas teóricos de un Estado, ya podemos hablar de las definiciones del Estado en términos formales de población, poder, territorio, autonomía y las características con que se quiere definir precisamente al Estado como tal. Y empezamos precisamente, hoy sí, ya estamos hablando de los conceptos formales del derecho, a explicar lo que es el Estado en función de lo que tenemos en esta coyuntura. Y venimos arrastrándolo, todos los escenarios ya tenemos, independientemente del ejercicio político que cada uno de estos gobernantes haya tenido y que haya respondido precisamente solo a los intereses de los criollos. Hoy tenemos, por ejemplo, hoy, es decir, cuando me refiero a hoy, llegamos a la época de Ponce Baides, ya hemos estudiado las leyes de jornaleros, la ley de la vagancia, la ley de viabilidad, que se fueron instrumentos jurídicos como consecuencia de ese grupo hegemónico para garantizar la producción agraria de este país, de las grandes fincas cafetaleras, de las grandes fincas bananeras. Ya hemos hablado bien claro. Cuando ustedes hacen el mapa de Guatemala, y eso es parte de lo que deben de tener mentalmente, nosotros hablamos de 108,000 kilómetros cuadrados. Yo creo que ya lo explicamos la vez pasada. O sea, Guatemala tiene 108,000 kilómetros cuadrados. De esos 108,000 kilómetros, ¿se recuerdan que vimos la parte de la estructura económica agraria, que la vamos a volver otra vez a retomar cuando estamos viendo sus clases sociales, cuando hablamos de la burguesía agraria moderna y hablamos de la agraria tradicional? Eso no lo pueden dejar por un lado. Y hablamos que en esencia la burguesía agraria moderna acepta los cambios en una sociedad, acepta la modernidad, su fuerza de trabajo, la utilización de la fuerza de trabajo, la utilización de los instrumentos de trabajo y el objeto de trabajo como tal en esas relaciones agrarias, dan como resultado y como consecuencia de que de alguna manera esa es una mano calificada. O sea, hablamos de campesinos, obreros agrarios, obreros agrícolas. Pregunto para poder continuar, ¿cuál es la diferencia entre un obrero agrícola y un campesino, compañeros? Es solo para ver si me van entendiendo. La posesión de la tierra. A ver, ¿quién habló? Cristian. Sí. Pero esa es tu fotografía que aparece ahí. No, sí, sí. Bien, esa es. Ah, sí. Ok, bien. A ver, dime, Cristian. Que los obreros no tienen tierra. Los campesinos sí pueden llegar a tener, aunque sea un minifundio, por ejemplo. Ok. Esa es la diferencia exacta. El obrero agrícola, para poder subsistir, ¿qué tiene? Su fuerza de trabajo. Vender su fuerza de trabajo. El campesino, dijimos, cuya característica esencial es que es poseedor de tierra. Pero el tema es la cantidad de tierra, ¿no? Ya lo dijo el compañero Cristian, habla hasta de minifundios, pero vamos a continuar para ir como ensamblando lo de los 108,000 kilómetros. Me quiero estacionar precisamente en que esa burguesía moderna
que acepta efectivamente que su fuerza de trabajo vaya de acuerdo al desarrollo propio de la sociedad, o el capitalismo absolutamente moderno, diríamos en este caso, donde hay tractores, hay aviones, hay mega conceptos industriales en la producción, por ejemplo, del tema del azúcar como tal. Es una industria, y ¿cuánto abarca de tierra esa producción azucarera en Guatemala? Ese es parte de los trabajos que tenemos que investigar. Es importante que la población, a través de la investigación de los estudiantes, dotarle de información al pueblo de Guatemala precisamente el tema del azúcar. Yo siempre me he preguntado, y no es que siempre me haya preguntado, siempre lo he puesto de manifiesto, aún en entrevistas públicas, si el azúcar, qué beneficios económicos trae el azúcar para este país. ¿Cuáles son los beneficios que hemos alcanzado los guatemaltecos con la producción azucarera? ¿Cuáles son los beneficios que hemos sacado los guatemaltecos con la producción de palma africana? Realmente, ¿cuáles son los beneficios? Por ejemplo, me recuerdo que es parte de la cátedra del tema ambiental que aquí hablamos y que el doctor Ralón expuso aquí, la contaminación que se dio en el río La Pasión. Es una barbarie lo que sucede ahí como consecuencia de las improvisaciones de estas fincas, que dio como resultado el que hasta el día de hoy difícilmente se pueda recuperar el hecho de tirar veneno a los ríos. Y la amenaza de este empresario era efectivamente que si el Estado generaba una multa o generaba todo un tema de hacer que se pagara ese derramamiento de veneno en el río, este señor salió a manifestarse que, bueno, que él tenía más de 8,000 o 9,000 empleos y que por lo tanto él, bueno, ahí se terminaban las relaciones laborales. Se puede imaginar amenazas de esa naturaleza, hasta de quitarle el empleo a las familias por los reclamos pertinentes en el uso desmedido, inadecuado y asesino, porque ese es un ecocidio. Eso es generar realmente un ecocidio. Pero hemos estado sujetos a que las definiciones administrativas del Estado sean sesgadas o rayadas o hacerse el loco para evitar tener enfrentamientos con estos megaterratenientes de nuestro país. Quiero volver otra vez al tema. Hay 108,000 kilómetros cuadrados. Si ustedes sacan la tercera parte, hablamos de 3 partes de 33,000 kilómetros, más o menos. Y hay 33,000 kilómetros que son volcanes, montañas, tierra en descanso, en desuso. Esos son 33,000 kilómetros. Hay otros 33,000 kilómetros que son los ríos, los lagos, las carreteras, las ciudades. Componen otros 33,000 kilómetros cuadrados. Entonces solo nos quedan 33,000 kilómetros. ¿Y qué es lo que tenemos en esos 33,000 kilómetros? Vamos a ver, después de este punto, vamos a ver de las actividades agrarias y dónde se profundizan precisamente las actividades agrarias, que son simplemente la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Anoten, actividades agrarias, ¿ya? La agricultura, la ganadería y también la silvicultura. Cada una de esas actividades las vamos a explicar, pero dentro de las actividades esas agrarias que estamos hablando,
el concepto de agrario se refiere a tierra, rural, a campo, a rústico. Eso significa agrario. Y por lo tanto también en esa composición rural, rústica y agraria se han incorporado otras actividades que dependen precisamente de lo rural, como es precisamente que dentro de la cátedra o dentro de la definición propia del derecho agrario, aún con su concepto de una cantidad de actividades, también tiene su propia autonomía el curso y define, por ejemplo, la minería, que no puede estar dentro de una ciudad, cae en el campo del derecho agrario y por lo tanto debe ser regulado por normas agrarias. ¿Qué es lo que hablamos la vez pasada de los componentes de la minería en este país, como hablábamos con el compañero la última vez? ¿Será que todavía se practica la explotación de minas de cielos abiertos? ¿Por qué aquí todavía las compañías canadienses, que en su mayoría son fondos de inversión aún de pensiones de ancianos, que invierten precisamente en la compra de minerías, se ha hecho precisamente en la práctica, no en su país, pero en los países fuera de Canadá, explotación de minería con cielos abiertos? Hay temas como, por ejemplo, que los vamos a ir discutiendo, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo precisamente habla de que las producciones que se tengan que generar, y especialmente las que se encuentren dentro de las zonas urbanas o en el marco donde se encuentran comunidades completas, no se pueden llevar a cabo esas actividades porque efectivamente son dañinos para la salud, efectivamente para las poblaciones locales. Pero lo que quise decir con esto, eso solo me refería al tema de la minería. En ese concepto de las actividades agrarias también está la floricultura, por ejemplo, la producción de flores. Y aunque no sean las vastedades como el maíz, como la caña de azúcar, y sí el maíz o la caña de azúcar o la palma africana, pero tiene una composición rural, tiene una composición campestre, agraria. También hoy se habla de que entre otras actividades agrícolas vamos a encontrar la siembra de peces, el manejo de la piscicultura. Fíjense lo que estoy hablando, porque aquí hay precisamente definiciones legales, instrumentos legales que pretenden regular todos estos escenarios que caen en el campo pragmático del tema rural. Y sigue siendo el derecho agrario el postulado que todavía se maneja bajo razonamientos privados en nuestro país, mientras que en cualquier parte del mundo esto es público. Porque aquí estamos hablando de hambre, aquí estamos hablando de comida, aquí estamos hablando de desarrollo. Y el Estado guatemalteco desde hace 70 años se ha venido lavando las manos y dejarle este compromiso a quienes no lo pueden llevar a cabo. Y está aprobado. La iniciativa privada en este país es una basura. Y me tiene sin cuidado lo que piensen. Si suficiente son 75 años para probarle al mundo que no han desarrollado absolutamente nada. Nada. Por eso les pregunto, ¿qué beneficios tiene el café? ¿Qué beneficios tiene el banano? ¿Qué beneficios tiene la palma africana para nuestro país? Entonces resulta que de los 108.000 kilómetros cuadrados, hay 33.000 kilómetros, especialmente 17.000 kilómetros cuadrados, que pertenecen a unas cuantas familias, que son los que tienen el protagonismo de la agricultura de esa unidad productora capitalista que vimos, ¿se recuerdan? Y hablamos también de esa unidad productora capitalista, una moderna y la otra conservadora. ¿Qué dijimos que eran las características de esa unidad productora capitalista conservadora, compañeros? Solo por recordar, si lo tenemos.
¿Alguien? ¿Cuáles son las características de esa unidad productora capitalista conservadora? ¿Cómo es la mano de obra? No tiene educación, decía que era descalza y carecía de... Ignorante, analfabeta. Ajá, carecía de educación. Y que el pago era por temporadas de cosecha. Acciones laborales aún eran, si no semifeudales, feudales aún, en su mayoría. Que existía una economía semicapitalista y solo se trabajaba para la siembra y cosecha y no se trabajaba los 12 meses del año, sino que solo por lo que se sembraba o se cultivaba. Doy por sentado que van a sacar 100 y el resto. ¿Qué piensa el resto? Porque la clase es para todos. ¿Alguien más? Yo aquí tengo anotado quiénes participan y quiénes no. Son cuestiones que no. Eso se la tienen que jugar cada uno. Fíjense que el por qué este escenario, decíamos. Ustedes tienen ahí un escenario moderno y uno atrasado. ¿Con cuál vive Guatemala? ¿Con lo moderno o lo atrasado? Con lo atrasado. Con lo atrasado, ¿no? Lo atrasado. Lo atrasado, licenciado. Es que ya no sé si ustedes vienen ahorita como tomándole ya la cintura al curso. Se los dije que este curso no es una cátedra de aprendizaje de la normatividad profunda, porque al final de cuentas ustedes pueden ser expertos en todas las normas que se manejan en el tema agrario del país, que de alguna manera, por supuesto, que hemos valorado algunas, pero que al final de cuentas en la práctica, en el tiempo o las condiciones en que se vive Guatemala, no funcionan. Por eso es que el curso se vuelve crítico. Por eso es que el curso se vuelve, si quieren ustedes, contestatario. Hoy viene precisamente ¿quién era? Hoy sí, pues sí. Perdonen. Decía pues que se hace determinante, importante precisamente el que nosotros tengamos la oportunidad de averiguar en esta tradición de cómo profundizar en los 108,000 kilómetros cuadrados que tiene el país, que son fundamentalmente determinantes para poder integrar qué es lo que tenemos para producir y quién las tiene. Porque hay 17,000 kilómetros también del otro lado, que son minifundios. ¿Se recuerdan que hablamos del cuarto círculo? Donde encontramos a las familias, los campesinos de este país. No tienen tierra. Y si tienen tierra, solo es bajo el concepto del minifundio. No tienen mayores definiciones para garantizarse la continuidad en una vida digna. En esos escenarios no hay luz, en esos escenarios no hay agua. Muchas dirán, por ejemplo, ¿por qué esos indígenas, esos indios no se bañan? Pues sí, no hay agua. Y aquel que se quiere bañar, por ejemplo, en Huehuetenango, en los cerros de Huehuetenango de Varías, Santa Eulalia, qué sé yo, traten de bañarse con agua fría allá arriba
Nadie. Por baboso se baña uno ahí con agua fría. Se congela. Perdón, Erwin. Se congela. No se puede bañar. Tiene que haber agua caliente. ¿Y cómo haces entonces? Porque mucha gente cree que solamente aquí va el foco, ahí está la energía eléctrica, y no es cierto. No hay energía eléctrica, no hay gas. Y ese es efectivamente lo que se debe de considerar. Hay 17,000 kilómetros donde los propietarios, estamos hablando de la mitad de la población de Guatemala, pues, familias completas que viven en ese escenario minifund. Ahora, yo vuelvo a retrotraer otra vez, se recuerdan los dos escenarios que tenemos, pero también hay campesinos ricos, dije, y hay campesinos medios, que son parte del escenario del sistema. ¿Están comprendiendo esa formulación de la estructura agraria, compañeros? Hasta llegar al obrero agrícola y por último tener al campesino pobre, que efectivamente trabaja una parte en la cosecha y otra precisamente en la siembra de la producción que tiene que le es puesta a su cargo, que fundamentalmente, vuelvo a caer, estamos hablando de los escenarios del corte de café y el corte de la caña. Aquí se han dado cuestiones que ustedes no tienen ni la menor idea de lo que ha sucedido, lo que antes pasaba con el traslado de los campesinos, los indígenas, movimientos internos, movimientos migratorios internos, que es efectivamente de trasladar gente del altiplano a la costa sur en camiones, con todo y familias, gallinas, cochitos. El libro, dije una vez, no sé si a ustedes se lo dije, pero es importante leer ese libro de Así me nació la conciencia, de Rigoberta Menchú, que cuenta escenarios propios y las particularidades de los sufrimientos que han tenido los indígenas, los campesinos en estas fincas. Hay un escenario, hace muchos años, trasladaron a más de 500 familias, por ejemplo, a una finca que se llama Las Conchas, en carretera El Salvador, que los iban a meter en unas galeras que eran más que gallineras, con toda y la familia. Era tan degradante, por ejemplo, el traslado de esta gente, que a veces se tardaban 3 días, donde tenían que comer en el camión. Ahí iban las familias, ahí se orinaban, ahí hacían. Era un absurdo manejar este tipo de traslados que se les conocía como enganchadores, sin conectar gente para ir a trabajar a las fincas. Una vez el río, en un invierno, el río se creció y se llevó todas las galeras por la gente adentro. No se sabe nada, ninguna investigación de nada, simplemente pasó y pasó. No hay responsabilidad y nunca hubo responsabilidad de nada. Entonces, estos son los temas que ustedes tienen que ir como asumiendo, lo que alcanza efectivamente a entender que el curso de Derecho Agrario lo que define es precisamente la realidad del país como tal. Me quedé precisamente en el tema ese de la estructura agraria, en los escenarios de las unidades productoras, capitalistas y simples o mercantiles, y ¿cómo se llama? Y lo que es ese sector más empobrecido. Las características del sector empobrecido es que el Estado no existe, o si existe es solo para llevar la represión. El Estado a esos escenarios no le ha llevado la justicia agraria. Ya vamos a ver los principios, anótenlo por ahí en una orilla, porque tenemos que ver los principios del derecho agrario y el principio fundamental del derecho agrario, que es tutelar del campesino.
Igual que el derecho laboral, que es tutelar de los trabajadores. O sea, y eso, en el tema agrario, esa tutelaridad no existe porque no hay un código agrario, un significado agrario, una agenda agraria, tribunales agrarios. No existe una dinámica conceptual que debieran de existir hasta salas ordinarias agrarias en este país. No las hay. Entonces la pregunta es si hay derecho agrario. Si hay derecho agrario. O el derecho agrario está subsumido en categorías privadas como el Código Civil, en el derecho civil. Si lo tenemos todo realmente al revés. Y esa es parte del por qué una de las preguntas que se me olvidó manejarla en el examen, pero lo voy a hacer en este segundo examen y anótenla. Viene una pregunta del por qué el por qué es indispensable el curso de Derecho Agrario dentro del pensum del estudiante de Derecho. Porque es un curso que lo han querido desaparecer en la historia del país. Yo no sé si les comenté, fui llamado a una universidad privada y parte de lo que tenía que presentar, me dijeron que había que quitar los temas del planteamiento revolucionario agrario, de la reforma agraria o la transformación agraria. Y les dije que no. Y si, ¿cómo puede uno estar dando algo que no llena las verdaderas esencias y expectativas de la cátedra o del curso como tal, o quienes tenemos esta tendencia a ser agraristas? Entonces, vamos a ir como concluyendo ya en todas las actividades agrarias dije que hablamos por ejemplo, no he hablado todavía de la ganadería, que es importante hablar de la ganadería, pero me quiero ir precisamente a las actividades conexas al tema agrario, que hablé de la piscicultura, la floricultura. La fruticultura ha sido determinante e importante en este país, donde ciertas frutas han tomado de alguna connotación, pero ¿quiénes tienen el compromiso porque son frutas que son exportables? ¿Quiénes tienen la capacidad de exportar esos productos? Yo conocí a un personaje que sembraba mango Tony y melones precisamente en parte oriental del país, donde los bancos lo buscaban cada enero, cada febrero para prestarle 40 millones de quetzales. Porque tenía a bien conjuntar todas las producciones bajo la semilla que él dictara, bajo las calidades que él dictara, para que las producciones convergentes a ese territorio coincidieran con lo que él producía al final de cuentas para exportar la fruta. Pero también es importante definir, por ejemplo, el caso del aguacate, que es el tipo de aguacates que existe. Cómo hasta hay quienes patentan hasta las semillas. ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que producimos los guatemaltecos entonces? ¿Qué tenemos los guatemaltecos para vivir en el campo, compañeros? ¿Con qué es efectivamente la esencia de vida del Guatemala? ¿Qué es lo que producimos realmente? Y qué, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué beneficios ha traído el azúcar o la palma africana al desarrollo de la sociedad guatemalteca? Y la pregunta del mío, ¿el derecho agrario es público o privado? Es público, Lick. A ver, dime. La 10, ¿verdad? Sí, Lick.
A ver, ¿por qué? Dímelo. Bueno, yo pienso de que el derecho agrario es público porque se trata de la tierra. Eh, bueno, puede ser que tal vez sea mixto, también va porque también se reconoce la propiedad. Sí, Emerson, se le cortó a Daniel ahí. El derecho agrario, la verdad es que ni existe todavía, licenciado, o está muy pequeño todavía, no se ha desarrollado. Debería de ser tutelar, y si es tutelar, debería de ser público. Es público, está asociado. Pero, digamos, todavía no ha nacido. Intentó nacer en la revolución con el decreto 900, pero lo bajaron. Gracias, Emerson. Vamos a la palabra, Brian. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que solo para responder un poquito sobre la primera pregunta que usted planteaba en cuanto a cuáles son los beneficios que traen pues ciertos productos, los que mencionaba como la caña de azúcar, la palma africana. Y entonces esto me hace pensar en un caso que se llevó y se está llevando a cabo allá por la franja transversal del norte, que es Alta Verapaz, los municipios de Chisec y Rashujá. Algunos comunitarios se han organizado para ponerle un alto a la palma porque ellos manifiestan que se ha contaminado mucho el agua, los ríos, las vertientes y algunas quebradas, y entonces ellos pues se opusieron a que la empresa siguiera con el trabajo que realiza, ¿no? Pero la empresa los demandó al Estado porque por parar sus actividades y decir que las personas de la comunidad son unos delincuentes. Entonces ellos manifestaban que por lo general ellos no ven los beneficios, que sencillamente las empresas van con engaños, van a las comunidades y les dicen véndannos sus terrenos y les vamos a pagar tal, pero no dicen por qué quieren comprar los terrenos. Y ahora es un caso que de hecho se conoce a nivel internacional porque también hay un tema de arbitraje en contra del Estado por permitir que estas empresas no presenten estudios de impacto ambiental debido a la contaminación de los ríos y también del aire. Ellos mencionan que ahora en esas áreas donde viven hay muchos mosquitos y muchísimos zancudos y no tienen agua. La gente ahora no tiene agua gracias a la palma africana y pues entonces no hay beneficios como tal, principalmente para ellos, y más porque las empresas solo le dan el 1% de regalías al Estado, pero tampoco el Estado tiene un sistema de monitoreo para ver cuánto realmente la empresa está ganando. Entonces, la empresa solo dice, yo gano tal cantidad y este es el 1%, ¿no? Entonces sí, está como muy complicada esta situación, pero pues respondiendo, no hay beneficios como tal, principalmente para las personas que viven en el área de afluencia de las mineras, de la palma africana y, por ejemplo, de las areneras, como el tema de Chinautla aquí en el departamento de Guatemala. Gracias, Brian, tu exposición está al tanto de la exposición, y no es por manejar críticas, sino que ustedes tienen que tener una claridad de cómo vive el país en función de otros países. A muchos les cuesta entender, y a mí me duele decir que casi en todos somos el último lugar, en desarrollo humano, en desarrollo económico, en desarrollo cultural. Es poco. Le voy a dar primero la palabra a Edwin. Gracias, licenciado. Después a Diego. Le iba a responder a la pregunta que hizo si existe el derecho agrario. Pues existe como tal doctrinariamente.
puesto que si no, no lo estuviéramos recibiendo en su curso. Lastimosamente, un derecho agrario aplicable para el beneficio de Guatemala no existe. Y no les conviene, como usted bien lo dijo, hasta lo querían eliminar del pensum de estudio, porque es una clase o un conocimiento adquirido que nos va a dar una conciencia social acerca de la realidad de nuestro sector agrícola, y de ver que hay más hay más en contra de beneficios que los propios beneficios que deberían de haber para la población en general, sobre todo a la clase campesina, agricultora de toda la República, porque somos un país netamente agrícola. Vivimos por lo que producimos en el campo. Entonces, en la manera que recibamos más estudiantes, este tipo de cursos nos va a abrir la mente a tener una conciencia social y a defender en un momento dado, cuando ya seamos en un inmediato futuro profesionales de la ley, defender este tipo de causas. Y la otra es que como un derecho agrario, pues es de naturaleza jurídica pública, licenciado. Es correcto, Erwin. Tú acabas de afinar algunas cuestiones importantes ahí. Ahorita lo vamos a ampliar. Y gracias por tu participación. Diego. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Solo para agregar también de que aquí en Guatemala, pues lamentablemente lo que producimos no es para beneficio propio. Tal vez nos ayuda a nuestro PIB, ¿verdad? A nuestro Producto Interno Bruto, pero no nos hemos modernizado porque lo que, como dijo Manuel Bengrano, lo que exportamos es cuero, no exportamos zapatos. Y es lo mismo pasa con la mayoría de nosotros acá en la tierra, porque exportamos tal vez la materia prima, pero no exportamos muchas cosas, la cual nos podría tal vez industrializar el país, ¿verdad? Gracias. Fíjate que sí, en esto hemos aprendido mucho. Por ejemplo, la India. ¿Cuántos millones de habitantes tiene la India? Creo que anda ya por 1.400 millones. Y volvemos a volver otra vez al escenario, ¿cómo hace para un Estado sostener a 1.400 millones de personas? ¿Cómo le da trabajo a 1.400 millones de personas? Y, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, que en Estados Unidos pagan $15 la pesada por las libras del azúcar. ¿Por qué diablos no la llevamos pesada nosotros? ¿Por qué no pagamos los $12 para que pesen aquí el azúcar? No permiten el azúcar pesada porque le dan el trabajo a otros. En la India no permiten, por ejemplo, que entre madera aserrada. No permiten que la madera entre aserrada. ¿Por qué? Porque ahí mismo se encargan de aserrar la madera y darle trabajo a sus propios obreros que se dedican a la madera. Y ¿ibas a hablar de nuevo, Edwin? No, licenciado, disculpe. Se me equivocó. Pero sí. Decía, y solo para tener en mente eso, aquí no tenemos capacidad de industrializar nada. No nos permiten industrializar nada. ¿Por qué no hacemos, por ejemplo, definimos que la empresa Cartier en el mundo nos permita a nosotros maquilarle sus cadenas de oro? Bien. No es que yo sea alme con oro, pero tengo una cadena que me regalaron hace 1.000.000 de años y ahí la tengo. ¿Y por qué los guatemaltecos no nos dedicamos a hacer precisamente la industria del oro? Es decir, que nosotros hagamos la maquila de la construcción de todos los anillos, cadenas en el mundo. No tenemos esa oportunidad en Guatemala. Entonces el curso, ven ustedes si el derecho agrario
Ok, está el derecho agrario ese que tenemos porque está implícito una serie de definiciones legales, la ley forestal, la ley de la compra de fincas, y bien, hasta el salario mínimo del campo, etcétera, etcétera. Y hay definiciones acerca del tema del campo. Pero, por ejemplo, habló el compañero del PIB, de los beneficios que generan las exportaciones, importaciones, y como resultado tenemos un crecimiento. ¿Y cómo es eso que Guatemala tiene un crecimiento económico de los más poderosos de América Latina? ¿Cómo es que, digamos, una conclusión de un país donde no se produce, tengamos un crecimiento económico? Un país donde no se produce, tenemos un crecimiento económico. Y es porque meten a la contabilidad del Estado las remesas. Son las remesas las que sostienen la economía nacional. Son 20,000 millones. Que es el resultado de 3 millones y el esfuerzo de muchos compañeros en el extranjero, hermanos. Y eso lo meten a la contabilidad, como que fuera parte de un crecimiento económico guatemalteco. Y eso no es cierto. Las remesas debieran de ser como la ganancia para definir o acuerpar verdaderos emprendimientos de desarrollo en el país, independientemente de que el Estado tuviera verdaderamente los ingresos económicos o la fortaleza económica de su crecimiento para favorecer el desarrollo nacional. Pero Guatemala no es eso. Compañeros, ¿se entiende lo que estoy hablando? Sí, licenciado, el maquillaje que nos están vendiendo, las cúpulas. Es que nos quedamos, y ahí entramos la crítica para nosotros. Yo soy parte de esa crítica, ¿no? Yo siempre he criticado esa novela de Betty la Fea, por ejemplo. He visto que gente de cualquier lugar, de cualquier copete, no discute el tema de Betty la Fea desde hace 25 años y no pasan de la pendeja novela todo el tiempo. Pendeja novela. Y si me preguntan por qué sé de la novela, porque eso sería... Sabía yo que iba a decir algo ahí. Y si me preguntan por qué critico la novela, pues resulta que cuando los encerraron en esta encerrona de la pandemia, no vayan a pensar que vi la novela, pues no soy ningún pendejo. Pero, bueno, me di cuenta que era una serie donde el eje central, su definición como novela, es la maldad, la malicia, la insidia, el que una pendeja que llega a ser secretaria le mete, solo metiéndole a la mujer, al cuñado, al primo, al hermano, a la suegra, solo vivir una porquería de vida, una porquería de destruir empresas solamente por cuestiones de orden de romper salud mental. Si no hay celos, hay eso, egoísmo, corrupción, ambición, infidelidad, traición, todos esos relativismos que dicen, compañero, es correcto. ¿Qué es? Y ponemos a nuestros hijos enfrente a que miren esa porquería de novela. Enfrente ponemos a los hijos para que tengan ya mentalmente cómo destruir un hogar. Y eso es lo que tenemos con nuestros hijos, con este tipo de novelas. Ahora tengo entendido que hasta las tortugas niñas tienen que haber un homosexual. Si no, se rompe. Sí, es un manejo mental. Pero ese maquillaje que dice el compañero
es en esencia. Y yo me quedo otra vez con el curso definiendo durante todo este tiempo hasta dónde vamos a alcanzar que haya una revolución en el país, porque yo soy una persona revolucionaria. ¿Cómo hacemos para emprender estas condiciones propias del desarrollo? Y es ahí donde tenemos, Ángel, donde tenemos que encuadrar efectivamente ¿cómo así, Álvaro Vinicio? Sí. Que ahora en cualquier serie y todo eso tienen que haber un homosexual y un negro para que sea aceptado por para que sea aprobada por Disneylandia y por estudios universales. Si es una inclusión forzada, vi un escenario de esos, hay artistas que se ponen a ese tema ahí. Pero miren, pues, el marco de definir el tema es que ustedes tengan una claridad. El derecho agrario no es en nuestro país una definición pública y de obligación del Estado para orientar efectivamente que los escenarios que se plantean en el desarrollo sean realmente una efectividad. No lo hay. No lo hay. Entonces, volvemos a decir lo mismo. Sí, como decía el compañero, doctrinariamente el derecho agrario es un instrumento público. El derecho agrario tiene al campesino bajo la definición de tutelaridad. ¿Y qué significa la tutelaridad en ese principio? Que toda acción que emprenda el Estado es en función a la dignidad del ser humano, del campesino, su calidad humana. Esa es su razón. Sea digno como ciudadano. ¿Y qué significa la dignidad? ¿O qué sería para ustedes la dignidad de una persona? ¿O dónde encuadramos la dignidad de una persona? Que tenga garantizadas todas sus necesidades básicas. Por lo menos la comida. Y eso no es solamente el manejo de una dignidad, eso es ser un tratado como un perro. Ya tiene desayuno, almuerzo y cena. Eso no es. Es que no trabaja. Otra vez volvemos a buscar en el escenario y tengo que sacar los 108,000 kilómetros cuadrados para que definan ustedes que la tierra que tienen los campesinos la tienen dentro de las orejas. Caemos. Entonces, nosotros tenemos esa estructura de las unidades productoras capitalistas en nuestro país. Ya hablamos de las unidades desarrolladas y conservadoras. Y ya hablamos de los campesinos medios y los campesinos ricos, clases sociales. Hay sujetos agrarios como eso, ya lo miraremos porque esa es una acción procesal, quienes participan en los procesos agrarios, pero eso ya son órdenes procesales de quienes participan, las municipalidades, las universidades, en temas dentro del concepto de la definición del tema agrario. Tenemos que hablar de las aguas. ¿A quién le pertenece el agua? ¿Y de qué cuenta seguimos nosotros utilizando ese concepto? ¿Se recuerdan que hablamos de la definición que Fray Bartolomé de las Casas criticaba?
El redefinir de que los indígenas, los campesinos no tienen capacidad para administrar sus tierras, ni para administrar el agua, ni para administrarse ellos mismos, y por lo mismo debe ser sustituidos por alguien que Dios le está haciendo caso perfecto a Dios de que sí puede administrar la tierra, sí puede administrar los recursos. Esas son definiciones temerarias, pero que todavía subsisten en la sociedad guatemalteca. No es dejar nada a la deriva. Decía, en este tema de la estructura agraria colonial, en ese esquema de las características de cada sujeto de derecho agrario, cuáles son las características del campesino pobre, cuáles son las características del campesino medio, del campesino rico, cuáles son las características del proletario agrícola, del obrero agrícola. Y por supuesto, estas características. Bien, hasta ahí, no sé si se comprende ya esta parte, compañeros, y parte de la continuidad en este escenario, en este tema de las actividades agrarias, decía, nosotros vamos a hablar de la agricultura. O sea, que es parte del entendimiento que es la agricultura y es el uso de seres vivos que producen más vida. O sea, estamos hablando de órganos vivos que generan estructuras vivas y que producen el uso de la tierra. Entonces, el manejo de la tierra también, este es otra parte determinante de los 17,000 kilómetros. Si bien es cierto que los campesinos tienen 17,000 kilómetros de tierra, ¿cuál es el componente de la tierra que usan? Si realmente ese componente de la tierra es suficiente para que haya un desarrollo de las plantas que siembran. Hoy, por ejemplo, y no lo pueden dejar a un lado, la guerra entre Rusia y la OTAN, porque no es contra Ucrania, es directamente con los Estados Unidos y todos los países europeos, todos. No hay uno solo que no esté involucrado en esa guerra, y por cierto que están recibiendo leño. Tienen ahora el problema que las Naciones Unidas tienen que poner de acuerdo en una práctica del expertise, el protocolo de la guerra, entre ponerse de acuerdo entre Rusia y Ucrania y las Naciones Unidas para sacar el trigo de Ucrania, que son como 20 millones de toneladas métricas de trigo, que lo que Rusia está reclamando, que si están utilizando el paso por Rusia de los camiones y los barcos, que ese trigo sea entregado efectivamente a los países pobres del África. Y nosotros ahorita en Guatemala ya tenemos precisamente, o los grandes productores de este país, que haya problemas, porque resulta que los beneficios para la tierra, o sea, los productos para la agricultura, los insecticidas, los fertilizantes y todas las condiciones que se requieren para garantizar una cosecha fuerte, Guatemala se corre en peligro porque el único país en el mundo que tiene la cobertura casi del 80-85% de ese producto es Rusia. Tanto que los países, voy a poner un caso que uno de los mejores ejemplos que tengo, que es lo que decía ahí un compañero, ¿de dónde está lo público del derecho agrario?
en México, por ejemplo, tenía una fábrica de pesticidas, una fábrica de abonos, y los ricos mexicanos la cierran para comprar millones de dólares a Europa para tener ese tipo de beneficios. Pero es simplemente cerrar lo propio para garantizarse unos cuantos pocos los beneficios y las ganancias de una mercantilización de los beneficios que debieran ser de toda la sociedad como tal, no para particulares. Entonces, eso es parte de lo que concluimos ahorita en este tema. Vamos a entrar en la próxima clase, lo que son los principios que rigen precisamente el tema del derecho agrario dentro del concepto formal de la teoría agraria como tal. ¿Alguna duda, compañeros? No, licenciado, todo muy claro. Gracias, Juan. ¿Y el resto? Solo lo que pregunté de los grupos, porfa, es que yo entré tarde porque venía del trabajo. Ya. Bueno, yo creo que van a encontrar la mecánica con ustedes. Me imagino que en un chat, reunirse por afinidad. Para empezar, decía la compañera, si no me equivoco el nombre de la compañera que ando la tengo por acá. Mire, Jocelyn. Decía que tengan la oportunidad de reunirse 12 compañeros, 15 lo más, en un solo grupo. A ver, Edwin. Sí, licenciado, digamos, algunos ya tenemos un grupo conformado que venimos trabajando de semestres anteriores. ¿Podría quedarse ese grupo con el mismo número de miembros? ¿Cuántos miembros tienen? 8. No. Tenemos que sumar 4 más. Tienen que sumar por lo menos de 12 a 15, porque si me quedamos con 8 van a ser como 25 grupos y no nos alcanza el tiempo para hacerlo. Yo sé que voy a rogar que tengan la experiencia de sumar 8 compañeros más a ese grupo, por favor. Muy bien, gracias. Bueno, 15, vaya, Elizabeth, ese es un buen grupo. Ya se puede trabajar. Sí, ¿Qué tema tenemos un grupo de 15? ¿Perdón? Muchos de nosotros ¿qué tema tenemos un grupo de 15? Bueno, ahí está el grupo. Licenciado, yo tengo un grupo, pero yo creo que somos entre 18 y 19. Usted me dice. Primero garantice si son 18 o 19, pero si son 15 mejor. Pero tampoco voy a desarmar lo que ya tienen logrado. Ok. No voy a desarmar lo que ustedes ya tienen construido, tampoco lo voy a hacer. Porque les ha funcionado y porque yo lo voy a generar una disfunción ahí. No lo voy a generar. Si les ha funcionado, acepto ese grupo, no hay problema. Sí, solo qué tema tenemos que abarcar o sobre qué es la investigación. O Mayra me puede decir. Ese es el tema que hemos estado discutiendo aquí con los compañeros, estará pendiente para la próxima clase, pero ya llévense en la cabeza algún escenario que quieran investigar y que pueda contribuir al desarrollo económico agrario de este país. Para empezar, lo que hemos hablado normalmente, y no es porque tengan que copiar lo que han hecho otros compañeros, porque tienen unos grupos excelentes, es hablarme sobre... nosotros vamos a hablar de los instrumentos agrarios para desarrollar una sociedad. Y entre los instrumentos agrarios para desarrollar una sociedad está, por ejemplo, una reforma agraria, existe la reforma agraria integral, existe la revolución agraria, existen zonas de desarrollo agrario, en fin, hay diversos instrumentos jurídico-políticos que le dan a uno un criterio cómo poder desarrollar.
Pero cuando yo me he metido al marco internacional para que me digan ustedes qué podemos vender los guatemaltecos. O sea, encuéntrenme algo porque todavía estamos muy lejos de plantear normas de desarrollo en ese tema. No sé si me estoy explicando, pero ya empiecen a... Por ejemplo, hoy vi... Sí, Johanna. Sí, Johanna. Liz, buenas noches. Le comento, hay compañeros que ellos ya tienen grupo, ya vemos un montón, que no sabemos ni en qué grupo estamos o algo. No sé cómo se van a organizar, de verdad que usted lo está dejando a discreción, pero son pocos los que están haciendo. Entonces necesitamos saber a los que no tenemos grupo, ¿qué vamos a hacer? Póngase las Que los que no tienen grupo hagan grupo, ¿no? Yo digo que escriban en el grupo y que coloquen quienes no tienen grupo. Póngase las pilas, compañera, levante la mano y diga que no tenga grupo, ¿quién me adopta? Gracias, Liz, muy amable. Somos un aula y tenemos que sacar adelante todos nosotros eso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Liz. Bueno, dejemos la clase el día de hoy ahí, por favor, y no se vayan a cansar con el desfile. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, compañero. Feliz noche, licenciado.